Buenas noches a todas, bienvenidas nuevamente a Una Joven Integral. Gracias por estar hoy con nosotras una reunión más. Gracias por seguirnos y por estar atentas mucho a nuestro contenido. El día de hoy vamos a continuar con el estudio Caminando con propósito y pues hoy como tal tenemos el inicio de este estudio donde abordaremos la primera parte que corresponde al tema arraigadas en la fe. En esta parte inicial vamos a abordar diferentes temas que tienen relación con el tema de la fe y todo lo que comprende nuestra vida espiritual como mujeres creyentes. Y como tal, el primer subtema de esta parte es la oración. En cuanto a la oración, el día de hoy, junto a Lore, voy yo y ella a compartirles acerca de cómo la oración cambia las cosas. Entonces, adelante, Lore. Buenas noches. Entonces, bueno, para nosotras con Gaby es un privilegio este tema. Como vimos, vamos a empezar esta nueva serie. Entonces, bueno, si quieres adelante, Gaby, explicamos algo más clarito. Bueno, ¿por qué es importante? Yo me puse a hacerme esta pregunta y bueno, entonces, la oración es importante porque es importante agradecer a Dios por lo que es y por lo que Él ha hecho. Según la Biblia, la oración es una forma de comunicarse con Dios y buscar su guía. Es una forma de acercarnos a Dios y experimentar comunión con Él y recibir su respuesta. Entonces, a través de la oración, nosotras vamos a ver que nos podemos comunicar con nuestro Señor Jesucristo. Podemos también buscar su guía y podemos experimentar comunión con Él y también recibir su respuesta. Siguiente, mi Gaby. Bueno, entonces, acá voy a mostrar unos ejemplos claves que, por ejemplo, yo también los vi. Y bueno, entonces, primero, la oración es importante porque es una respuesta. Y entonces, bueno, otra es, nos permite acercarnos a Dios en cualquier momento. Entonces, no sé qué chica nos quiera colaborar con Esther 4 del 8 al 17. Esther 4 del 8 al 17. Dice, le dio también la copia del decreto que había sido dada en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que la mostrase a Esther y se lo declarase, y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Vino Atac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá, y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no piensas que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis, y quién sabe si para esa hora has llegado al reino. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días,
noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Gracias. Bueno, gracias, Lu. Ahí podemos ver que primeramente cómo nos podemos acercar a Dios, y ahí podemos ver que en ese momento Esther estaba pasando por un momento de oración por el pueblo de Israel, y vemos cómo Dios le respondió. Entonces, otro ejemplo que podemos ver es: nos da fuerza, consuelo y paz. Esto lo encontramos en Romanos 12:18. No sé quién quiera ayudarnos ahí. Romanos 12:18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Gracias, Yarov. Bueno, ahí podemos ver que la oración es importante también, porque en momentos de consuelo y paz, ahí es donde debemos de acercarnos a nuestro Señor Jesucristo. También otro ejemplo es: nos ayuda a crecer espiritualmente. Y esto, bueno, estos los puse ahí porque no me acuerdo dónde están esos pasajes bíblicos. Cuando me acuerde se los paso. Otra es: nos invita a sentir el amor de Dios. Un ejemplo de esto lo podemos ver en Daniel, el de Daniel. A Daniel los podemos ver cuando Daniel 1:6, ya les digo dónde, un momentico. En Daniel podemos ver cómo Daniel, o José, el mismo José también, que podemos ver cómo el Señor lo ayudó a crecer espiritualmente. Entonces también Dios, ahí podemos ver no solo esto, sino, bueno, ya les confirmo el decreto. Entonces, podemos ver también que nos invita a sentir el amor de Dios. También nos permite pedir sanidad física y espiritual, y también nos permite pedir perdón de pecados. Adelante, mi Gaby. Gracias, Lore. Bueno, otro punto que queríamos como hablar era sobre el ejemplo del Señor Jesucristo. Si bien la oración habla, como decía Lore, de ese recurso directo que tenemos en nuestra relación personal con Dios, incluso el Señor Jesucristo hizo uso de esto. Y en muchas partes se nos describe la forma como Él oró y lo importante que era para Él la oración. Sabemos que la vida del Señor Jesucristo aquí en la tierra tuvo un propósito gigantesco, como lo fue la salvación de cada uno de nosotros, pero también el hecho de dejarnos ejemplo y de poder mostrar a los creyentes cómo debíamos vivir y qué cosas debíamos tener en cuenta para agradar a Dios. Entonces, en esto también incluimos el aspecto de la oración. Vamos a ir rápidamente a Juan 11 y luego el 17, que son como pasajes centrales donde nos habla un poco acerca de ese ejemplo del Señor Jesucristo. Entonces, si alguien puede, por favor, ayudarme leyendo Juan 11, 41 al 44, le agradezco. Juan 11, 41 al 44. Es que tus
Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atado las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Gracias, Yaro. Bueno, para tener como un poquito el contexto, este pasaje de Juan 11 nos está hablando en esta parte sobre el momento en el que el Señor Jesucristo resucita a Lázaro. Y dice que, bueno, si leemos versículos antes para tener un poco más de contexto, Lázaro era un amigo de Jesús. Bueno, tenía dos hermanas, eran como una familia muy especial para el Señor Jesucristo. Y este Lázaro fallece y pues el Señor espera unos días y luego va a visitar a las hermanas de él, pues para presentarse luego del fallecimiento de su amigo. Resulta que ellas pues se quejan y dicen como que Señor, si tú hubieras venido antes, mi hermano estaría vivo y todo esto. Y él les dice que no se preocupen, que todo esto es para que el nombre de Dios sea glorificado. Y es aquí donde sucede lo que Yarof nos está diciendo. El Señor Jesús llega ante la tumba de Lázaro y vemos que va a ser un milagro grandioso, ¿cierto? Que como lo es la resurrección, que finalmente lo hace. Pero nos llama la atención en este caso, relacionándolo con la oración, la dependencia que el Señor Jesús tuvo del Padre. Es decir, el Señor Jesucristo no necesitaba, por decirlo de alguna forma, orar para que pues Lázaro resucitase, pero él quería mostrarnos la importancia de ser dependientes de Dios y de lo mucho que la oración nos ayuda a depender más del Señor. Muchas veces nosotros decimos como que no, es que realmente me cuesta mucho depender de Dios, confío mucho en mí misma, pues busco más como los recursos que me puede dar el mundo o cantidad de cosas que nos pueden pasar. Y a veces no sabemos cómo de pronto podemos depender más de Dios. Y la respuesta está en la oración. La oración nos lleva a ser más dependientes de Dios, pero a la vez la oración nos brinda el respaldo que Dios ya quiere darnos, que eso fue lo que sucedió en este caso. Y repito porque de pronto al leerlo había un poquito de ruido. Y dice, bueno, vemos que él manda que quiten la piedra. Y dice, entonces quitaron la piedra de donde estaba puesto el muerto, o sea, la tumba. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, cada vez que se haga esta expresión, que ahorita la vamos a ver nuevamente en ciertos versículos, hace referencia a que Él ora, al que Él está orando. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Entonces aquí podemos vislumbrar un poquito del objetivo que tenía el hecho de que Lázaro hubiera muerto, de que pues él orara y todo esto. Y era que realmente el Señor sabía que el Padre estaba siempre en conexión o contacto directo con él, pero no era solamente tener un contacto directo con Dios, sino que quería también mostrarnos a nosotros pues, y también a nosotras, claro está, lo importante y lo mucho que Dios desea tener esa relación con nosotros y que tengamos la seguridad de que Él nos oye. Entonces sigue diciendo, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. La oración le brindó al Señor Jesucristo el respaldo y el poder que necesitaba para hacer ese milagro tan extraordinario. No queremos decir con eso que si no hubiera orado, no hubiera pasado. Seguramente sí, porque Él es todopoderoso, es Dios. Pero realmente nos mostró por medio de esto que cuando oramos por cosas que debemos hacer y que tal vez para nosotros cuesta mucho o que tal vez necesitamos y sabemos que para eso fijo dependemos totalmente de Dios, es importante que oremos, porque la oración nos va a brindar ese respaldo de parte del Señor. Es decir, Dios
cuando oramos desea y nos brindará el respaldo o la seguridad de que eso va a ser hecho si oramos conforme a su voluntad, que eso es algo que vamos a ver ahorita más adelante. Entonces ahora seguimos en Juan 17, que aquí hay varios pasajes, porque esta es una oración muy interesante. Como les decía, hay varias partes donde el Señor Jesús ora y tenemos muchos ejemplos de Él orando, pero este capítulo de Juan 17 es bastante interesante porque ora y ora por nosotros que todavía ni siquiera existíamos y tal vez ni siquiera estábamos en el panorama, por decirlo de alguna forma. Y oró por sus discípulos. Y es una oración que la hace en futuro, es una oración diferente a muchas otras. Porque, por ejemplo, cuando iba a hacer milagros, que ahorita vamos a ver en el caso, bueno, no solo de la resurrección de Lázaro, sino también en la alimentación de los 5.000, que ahorita vamos a ver un poco sobre esto. Cuando iba a hacer ese tipo de milagros, siempre oraba, siempre buscaba el respaldo y el apoyo del Padre de Dios para esto que iba a hacer. Pero en este caso, esta oración es bastante diferente y las invito a que si pueden la lean completa en sus casas, capítulo 17 de Juan. Pero ahora vamos a leer ciertos versículos para poder tener mayor claridad sobre esto. Entonces, si alguien puede, por favor, colaborarme leyendo Juan 17, 1 al 2. Otra lee, por favor, el 9 y el 15. Otra lee el 20 y el 21 y el 24. Entonces, vamos a ir dividiéndonos esos versículos por si nos colabora. Juan 17 del 1 al 2. Dice, estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Gracias, Dana. Entonces, bueno, vemos, como les decía, la expresión levantando los ojos al cielo hace referencia a eso precisamente, a que iba a orar, a hablar con el Padre. Y pues, ¿cuál era el deseo del Señor? Que Dios fuera glorificado y que Él fuera glorificado también. Y dice, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. En ese momento el Señor iba a extender una oración que Él sabía que iba a ser diferente, que iba a ser impactante, que iba a ser algo trascendental en la historia de esos discípulos y también de nosotros como sus hijos. Y ahorita vamos a entender un poquito más por qué. ¿Alguien tiene, porfa, el 9 y el 15 del mismo capítulo? El 9 dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Sí, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y el 15 dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Gracias, Adri. Y esta oración especial del Señor Jesucristo por sus discípulos en general, tanto los que en ese momento estaban ahí como los que iban a venir, vemos que incluía el deseo del Señor Jesús de que el Padre, de que Dios guardara a sus discípulos. ¿Y por qué? ¿Por qué oró de esa forma? Porque él sabía todo lo que se iba a venir. Sabía que para los apóstoles inicialmente iba a ser una lucha, persecuciones constantes, muertes trágicas y muchas otras cosas que vivieron. Que para nosotros hoy iba a ser, él ya lo sabía, iba a ser difícil y vamos a tener que enfrentar muchas disertaciones, muchas ideas complicadas y mucho más. El punto es que el deseo del Señor Jesús en ese momento fue que el Padre, que Dios nos librara del mal. Y dice, no ruego que los quites del mundo, porque sabía y sabe que tenemos un propósito en este mundo y que esos apóstoles también lo tenían, sino que los guardes del mal. Entonces, es súper interesante esto porque, como les decía, no habla de pronto solamente en una oración presente, por decirlo así, en la cual solemos hacer. Señor, que hoy me vaya súper bien en el trabajo. Dios, que hoy mi familia, tal persona reciba sanidad. No sé, cosas por el estilo.
pero pocas veces nos dedicamos a orar por el futuro y por todo aquello que Dios tiene y desea darnos. Entonces, es bastante interesante esta parte. Continuamos leyendo el versículo 20, 21 y 24. 20, 21 y 24 dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Gracias, vale. Entonces, vemos que el Señor Jesús describe en esta oración al Padre el deseo de su corazón. Y era que sus discípulos y todos nosotros, porque dice, mas no ruego solamente por esto, es decir, por los que tenía ahí al frente, que eran sus apóstoles, sus discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y eso nos alcanza a nosotros. Realmente nosotros creímos por la palabra que fue predicada tiempo después de que el Señor Jesucristo se fuera. Estos apóstoles cumplieron el propósito que Dios tenía con ellos, que era evangelizar y llevar el evangelio. Y así muchas otras personas en la historia hasta hoy han podido realizar esa tarea. Y es finalmente eso lo que debemos pensar, en que el deseo de él, de su corazón, podría decirse, era que todos fuéramos uno. Como él y el Padre son uno, que todos fuéramos uno. Entonces es bastante importante todo esto, chicas. Es un tema tal vez que no compete directamente al asunto de la oración, porque habla más de pronto de la unidad, pero que en definitiva nos insta y nos ayuda a entender cuán importante es orar y seguir ese ejemplo del Señor, ¿cierto? Poder rogar no solo por nosotras mismas, por los intereses que nosotras tenemos, sino también por otros. Entonces seguimos. Y ya continuando con este ejemplo, vamos a Mateo 14, 22 al 25, en donde pues vamos a ver un poquito sobre otro ejemplo en el cual el Señor muestra la importancia que tiene la oración y nos deja por medio del ejemplo del mismo, por decirlo así. Entonces, otra persona, si puede, por favor, me colabora leyendo Mateo 14, 22 al 25. Bueno, voy a leer yo para ir agilizando, pero alguien si puede vaya buscando porfa Lucas 22, 39 al 46 para leerlo ahorita. Entonces dice Mateo 14, 22 al 25. Enseguida Jesús hizo, bueno, perdón, antes de eso, para entrar en el contexto, antes de este evento que va a suceder, pasó lo de la alimentación de los 5.000, en lo cual pues sabemos que fue un milagro extraordinario que hizo el Señor Jesucristo y que pudo en esto mostrar también el poder de Dios y que Dios fuera glorificado. Entonces en ese contexto entra este relato. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Esto aproximadamente
lo más probable es que haya sucedido en las horas de la tarde, o bueno, tarde-noche, por decirlo de alguna forma, porque, bueno, más o menos a esa hora terminaban los sermones, las enseñanzas, y pues ya la gente iba como conduciéndose a sus casas. Entonces él les dice a los discípulos que se vayan en la barca y que luego los alcanza, y se queda él como despidiendo a la multitud. Sigue diciendo en el versículo 23, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Entonces vemos que oró, supongamos que ahí van 1 o 2 horas, más o menos, digamos. Y se subió al monte a orar aparte. Entonces vemos que la oración en el ejemplo del Señor Jesús, sí, hubo oraciones públicas, sucedieron oraciones públicas en las cuales las personas que estaban alrededor tuvieron la oportunidad de escuchar, pero como veíamos en el ejemplo de la resurrección de Lázaro, era para ejemplo de los demás y para que el nombre del Señor fuera glorificado. Pero en estas oraciones privadas que él tenía solas, aparte, en los montes o en otras zonas, em, sí, secretas o privadas, tenía un objetivo especial. Entonces dice, despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Entonces vemos que Jesús era un hombre de oración. Siempre recurría a la oración para todas las cosas que iba a hacer. Y dice, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. La cuarta vigilia, estuve buscando un poquito y hace referencia más o menos en el tiempo entre las 3 de la mañana y las 6 de la mañana. Entonces vemos que estuvo orando toda la noche, desde que despide la multitud hasta aproximadamente en ese rango de tiempo, 3 de la mañana a 6 de la mañana. Y estuvo orando por horas, a solas, en ese monte. Y me preguntaba, ¿qué podía, bueno, como que uno mirándolo de pronto humanamente, porque a uno le costaría seguramente orar tanto tiempo? Muchas veces tenemos vigilias y es algo que nos cuesta. Pero en este caso, vemos que él lo hizo. ¿Y qué objetivo tenía esto? Es lo que quería que pensáramos, en lo que nos capacita la oración. En estas horas, el Señor fue como recargándose, por decirlo así, de poder, de esa relación con Dios. Esa relación con Dios, esa oración y ese tiempo a solas con el Padre, le permitía a él como recargarse de poder y lo capacitaba para poder hacer todo lo que a continuación iba a hacer. Y por eso anda sobre el mar, porque estaba lleno de poder de Dios y en ese momento, después de todas esas horas con el Padre, se podía decir que el Padre, bueno, como siempre, estaba con él. Pero en el caso de nosotros, ¿qué podemos ver del ejemplo del Señor Jesucristo? Que la oración nos capacita, nos brinda de ese poder y de la presencia de Dios que vamos a necesitar en nuestra guía por medio del Espíritu Santo, de la guía de Él por medio del Espíritu Santo. Y eso lo recibimos por medio de la oración. Entonces, eso. Y vamos a Lucas 22, 39 al 46 para terminar esta parte. No sé si alguien lo tiene. Lucas 22, 39 al 46. Lucas 22, 39, 46. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, le dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos, a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino sus discípulos, lo halló durmiendo a causa de la tristeza, y le dijo, ¿por qué dormís?
levantaos y orad para que no entréis en tentación. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con qué un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los Gracias. que estaban con él, los que habían de acontecerle, le dijo: Señor, heriremos a espada. Ya vale, gracias. Ay, era Muchas hasta el gracias. 46. No, no te preocupes, está bien. No Ven. sirve de contexto. Tranquila, gracias. Entonces, bueno, como nos leía Vale, en esta historia está hablando de la oración del Señor Jesús en Getsemaní. Y bueno, sí, nos habla, nos relata un poco sobre ese momento, porque sabía lo que se venía, ¿cierto? Que era la muerte en la cruz. Y tanto el hecho de morir en la cruz, todo lo que esto implica, sino esa separación a causa de los pecados de nosotros, los humanos. Y vemos que en esa situación tan difícil que él sabía que se le iba a venir, a lo que recurrió fue a la oración, porque sabía que solo la oración le iba a dar la capacidad para poder hacer lo que iba a hacer y también la fortaleza que él tanto necesitaba. Y pensaba en esto porque muchas veces vamos a enfrentarnos a situaciones difíciles o estamos atravesando por situaciones difíciles y no recurrimos a la oración, sino que buscamos cualquier otro medio, conversar con nuestros amigos, con nuestros familiares, contarle a alguien nuestros problemas y dificultades. Pero muchas veces nos olvidamos de que la oración o ese tiempo a solas hablando con Dios nos va a dar la fortaleza que tanto necesitamos en esos momentos de dificultad. Entonces, ese es el ejemplo de nuestro Señor. Dice que oremos para no entrar en tentación. Estamos tal vez atravesando por situaciones difíciles en las que necesitamos vencer, en las que sabemos que estamos siendo tentadas, en las que sabemos que hay muchas dificultades. Oremos. La respuesta está en la oración. Así lo hizo el Señor Jesucristo. Y miren cómo el Padre le respaldó y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Él estaba pidiendo fortaleza y Dios le contestó. El Padre le contestó y le fortaleció. Asimismo con nosotras, si le exponemos a Él nuestras dificultades, todo aquello que nos aqueja, vamos a recibir la fortaleza que necesitamos, pero también las respuestas para poder vencer y salir de la tentación. Entonces, eso es lo que podemos observar en el ejemplo del Señor Jesucristo. Adelante, Lore. Siguiente diapositiva, mi Gaby. Bueno, aquí vamos a ver otros ejemplos claros de oración. Bueno, la oración es un diálogo sincero con Dios. Se puede pedir por todo tipo de cosas como salud, perdón de pecados y guía espiritual. Y vamos a ver algunos pasajes que hablan sobre la oración. Entonces, no sé quién me quiera colaborar con Santiago 5, 16 al 18. Santiago 5, del 16, ¿del qué? Del 16 al 18. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Gracias, Dana. Bueno, aquí podemos ver cómo la oración nos ayuda. Entonces, aquí también nos llama a que debemos de
el 17 dice que Elías era como nosotros. Y él oró para que no lloviera y no llovió. Y después volvió a orar para que lloviera. Entonces, pues esto nos anima que el Señor escucha nuestras oraciones y Él responde conforme a nuestras oraciones. También quiero que alguna me ayuden en Efesios 6:18. Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Gracias, Adri. Entonces, bueno, ahí dice que nosotros debemos de suplicar. Qué interesante ver esto. Y también otra chica que me acompaña a Romanos 8:26. Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Gracias, Yaro. Entonces aquí podemos ver cómo el Espíritu nos ayuda a orar. Entonces, qué bueno esto, ver cómo el Espíritu Santo acá en estos pasajes nos ayuda a orar. Adelante, mi Gaby. Y siguiente. Bueno, entonces, estas frases que aquí hay dos que me ponía a mirar yo personalmente, y bueno, se las voy a regalar, que fueron en estos días, fueron de gran bendición para mi vida. Bueno, la primera es, a través de la oración me comunico con mi Señor, es para alinearme conforme a su voluntad. Entonces, nosotros a través de las oraciones que le hacemos a nuestro Señor y Salvador, nos comunicamos y Él nos ayuda, nos responde conforme a todo. Entonces, la siguiente es, la oración es un regalo maravilloso que Dios nos da. Dios es nuestro amigo eterno y siempre está listo para hablar contigo. Bueno, esta frase fue de un libro. Yo tengo un libro que los voy a mostrar, se llama Una joven, el llamado de una joven a la oración. Y bueno, esa frase la decía Elizabeth George. Y créanme que también no solo la decía para ella, sino también es como un hecho para mi vida. Y entonces, otra frase que encontré nuevamente en este libro es, Dios quiere saber de ti. Y Él, como sabe nosotros, a través de nuestras oraciones. Y bueno, el libro que ahí estoy recomendando es el llamado de una joven a la oración. Este libro creo que lo podemos buscar en PDF o no me acuerdo dónde fue que yo lo vi, pero este libro es súper recomendado porque nos ayuda a hablar con Dios acerca de nuestra vida diaria. Y es bueno ver cómo Dios responde las oraciones. Siguiente, Gaby. Te toca a ti, Gaby. Gracias, Lore. Entonces, bueno, ya para terminar, nos gustaría compartir brevemente ciertos puntos que responden a esta pregunta, ¿cómo debemos orar? Cuando iniciamos el tema, decíamos que el título que le hemos dado a este estudio es La oración cambia las cosas, ¿cierto? Y tal vez nos preguntamos por qué.
Y en el ejemplo, los ejemplos que hemos visto y pues también lo que Lore nos leía ahorita, vemos cómo muchas vidas fueron transformadas, muchas situaciones fueron cambiadas. Y eso lo hace la oración, lo hace Dios, pero cada vez que nosotros nos acercamos a Él en oración. Pero muchas veces sabemos lo que la oración produce, pero no sabemos de pronto cómo hacerla o sí, de qué forma podemos acercarnos a Él. Muchas veces pensamos que Dios es un Dios lejano, que es difícil recurrir a Él, pero miren lo hermoso que Él es, que nos permite por medio de la oración encontrarnos y acercarnos a Él en cualquier lugar donde estemos y en cualquier momento. Entonces, vamos a responder un poquito a esta pregunta, ¿cómo debemos orar? Vamos a ir a Lucas 11, que es, bueno, un pasaje que muchas veces se ha usado mal, la verdad es esa. Porque, bueno, es el texto bíblico donde se nos habla del famoso Padre Nuestro, como muchos le llaman. ¿Y por qué digo que muchas veces se ha usado mal? Porque se ha adoptado como un rezo, pero es una oración que tiene tanto poder, porque lo dijo el Señor Jesucristo y la hizo Él, y fue el medio que Él dejó para que pudiéramos nosotros aprender a orar, que muchas veces se menosprecia, podríamos decirlo, este pasaje tan importante. Y quería hoy que meditáramos un poquito en ello. Entonces vamos a leer Lucas 11, 1 al 13. Vamos a ir leyéndolo por versículos para poder entender de pronto un poquito más cómo debemos orar. Entonces empieza diciendo el versículo 1, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y el primer punto comprende dos cosas importantes. Lo primero es que era el deseo de los discípulos aprender a orar. Es decir, tenemos que tener un deseo genuino en nuestro corazón y exponérselo a Dios. Muchas de nosotras tal vez no sabemos orar e incluso podemos ahora ver estos consejos prácticos, que como hemos dicho es el objetivo de estos estudios que vamos a tener, conseguir, sí, como consejos prácticos de cómo podemos hacer las diferentes cosas que Dios nos está pidiendo. Pero muchas veces no vamos a de pronto saber cómo aplicarlo. Pero en el tema de la oración es tan interesante que los discípulos le dicen al Señor y Él lo hace. Y Él le responde. Y asimismo lo puede hacer con nosotros. Podemos ser sinceras con Dios, con confianza de decirle, Dios, sabes que yo no sé orar. A mí me cuesta orar. No sé de pronto cómo hablar contigo. Ayúdame y guíame a hacerlo, por ejemplo. Y es algo que podemos tranquilamente hacer. Y fue lo que ellos hicieron con el Señor Jesús. Entonces lo primero es pedirle a Dios que nos enseñe, pedirle a Dios que nos muestre cómo debemos hacerlo. Y lo segundo es el Espíritu Santo nos va a guiar, porque finalmente eso era lo que iba a suceder. Que estos discípulos escuchaban obviamente al Señor Jesús orando y decían como que, wow, qué oración, me imagino como que pensaban qué oraciones tan espectaculares hacía Él. Y tal vez no se sentían tan capaces de decir, uy, yo no sé orar así. Pero al momento de pedírselos ellos a Él, perdón, Él lo hizo y les dio respuesta y el Espíritu Santo lo guió. Y en pasajes en Hechos y en otros libros o cartas que vemos en el resto del Nuevo Testamento, vemos oraciones increíbles que muchos de ellos hicieron. El segundo punto está en el versículo 2. Entonces continuamos. Y les dijo, hablando del Señor Jesucristo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y este versículo incluye varias cosas, pero vamos a dividirlo en dos puntos. Primero, ¿a quién se debe orar? ¿A quién? ¿A qué persona? Sabemos que Dios es Dios completo. Él. Pero está compuesto por Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Trinidad, ¿cierto? Y muchas veces al momento de orar nos confundimos a quién le estamos orando. Y sí, estamos orando a Dios, pero si notamos en todas las oraciones que hemos leído hasta ahora del Señor Jesús, siempre le habla al Padre. Entonces muchas veces nos equivocamos de pronto, bueno, sí, como que en nuestras oraciones decimos como que Señor Jesucristo, tal cosa, y oramos al Hijo, lo cual no está mal, o sea, bueno, hay que hablar con el Señor Jesús también, y el Espíritu Santo es el que nos está guiando, pero realmente la oración va dirigida a el Padre.
Entonces, eso lo podemos ver, por ejemplo, cuando ahorita leímos que resucita a Lázaro, él empieza diciendo, Padre, y dice todo lo que va a decir en la parte de la alimentación de los 5.000 y en muchas otras oraciones siempre va dirigido al Padre. Entonces, ese es un punto importante. ¿A quién le oramos? Al Padre, al Padre. ¿Por medio de quién? ¿O por medio de qué podemos llegar ante la presencia del Padre? Porque no somos nadie para llegar ante Dios el Padre, ¿cierto? ¿Por medio de quién? Por medio del Señor Jesucristo. ¿Y con la guía de quién? Con la guía del Espíritu Santo. Entonces, finalmente, la oración es algo tan único, tan particular y tan especial que estamos en contacto con la Trinidad al momento de hacerlo y muchas veces no nos damos cuenta de todo lo que eso implica y de todo lo grande que eso es, porque estamos hablándole al Padre por medio del Hijo y con la guía del Espíritu Santo. Entonces es importante que tengamos eso en cuenta al momento de orar y tal vez entre más en cuenta lo tengamos, nuestras oraciones van a tener mucha más devoción, podría decirse, y vamos a orar con mucha más entrega, no solamente diciendo, no sé, oraciones breves, que no está mal, pero que muchas veces no nos damos cuenta de lo que está implicando lo que en ese momento tan importante estamos haciendo. Y en este mismo versículo, bueno, lo repito otra vez, y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y lo segundo que podemos ver en este versículo es que la oración, nuestra oración, debe incluir en primera instancia una exaltación y alabanza a Dios por lo que Él es. Entonces muchas veces de pronto iniciamos la oración y enseguida vamos a pedirle, Dios, dame esto porque estoy necesitando esto. Y sí, tenemos muchas preocupaciones y muchas cosas que pedir a Dios, pero muchas veces nos olvidamos en que en nuestras oraciones debe ir incluida la alabanza y la exaltación que debemos darle a Él, porque como decíamos, estamos hablando con Dios y está participando la Trinidad de ese momento especial que estamos teniendo de intimidad con Él. Entonces eso es lo segundo, tener presente que, bueno, lo tercero en este caso, que nuestras oraciones deben iniciar con una exaltación y alabanza a Dios por lo que Él es decir, alabarlo y exaltarlo por su persona. Dios te alabo porque eres poderoso, porque eres omnipresente. Muchas veces no tenemos de pronto presentes esos atributos de Dios, pero exaltar a Dios por todas estas cosas es maravilloso. El cuarto punto está en el versículo 2 también y va acompañado de una cita en Mateo 6:10. Entonces, que es la última parte del 2 que leíamos. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y dice Mateo 6:10, voy a leerlo yo rápidamente para que no nos atrasemos mucho más. Mateo 6:10. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Esa es la cita, Mateo 6 es la cita como de relación con Lucas 11, en la cual se hace esta oración. Entonces, en esta parte, lo que quiere decir es que la adoración nos debe llevar, la adoración a Dios nos debe llevar a desear conocer su voluntad. Entonces, estamos diciendo, vamos a iniciar alabando y exaltando a Dios por todo lo que Él es. Pero no solamente eso, sino que vamos a buscar y desear que en esa alabanza que le estamos brindando y en esa oración que vamos a hacer, Dios nos pueda mostrar su voluntad para con nosotros. Y que así como dice acá, que tal vez es algo un poco difícil de entender en nuestra mente humana, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Es algo tal vez complejo, pero debe ser el deseo de nuestro corazón. Y seguramente cuando oremos de esa forma, Dios va a revelarnos su voluntad y Dios va a mostrarnos con claridad esa voluntad, porque en el cielo Él lo hace así y el deseo es que lo haga así también en la tierra con nosotros. Y el punto número 5, que está en el versículo 3, dice el versículo 3, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No está mal pedir a Dios. De hecho, el Señor Jesús aquí lo está haciendo y en esta oración ejemplo o modelo está mostrándole a los discípulos que ellos pueden pedir y que está bien también pedir provisión, está bien también pedir por el sustento y las necesidades físicas que tenemos. Pero vemos que si notamos, pues, en este pasaje es el versículo más cortico de lo que está diciendo. Entonces, muchas veces nuestras oraciones se vuelven como una lista de mercado, podríamos decir, o una lista en la cual Dios te pidió por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, y te pidió por esto más, y te pidió por esto, y no está mal pedir.
solo que no sea realmente el foco de la oración. Porque realmente si vemos, el centro de la oración es alabar a Dios y agradecerle por lo que Él es y por lo que Él hace. Y muchas veces confundimos de pronto esa parte, que nos dedicamos muchísimo a pedir, lo cual no está mal, pidámosle a Dios. Él desea de hecho que lo hagamos. Ahora en otro versículo vamos a verlo. Pero que el único objetivo por el que vamos a orar no sea eso, no sea recibir cosas de Dios y que Él sea como esa máquina expendedora que solo da y da, sino que realmente podamos entender que en la oración también Él va a recibir y va a recibir alabanza y honra de parte de nosotros. Seguimos el punto número 6 que va relacionado con el versículo 4 que dice, y perdónanos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Voy a leer la primera parte que es la que tiene que ver con este punto número 6. Y perdónanos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Muchas veces se nos olvida incluir en nuestras peticiones espirituales. Y nos centramos mucho en las peticiones físicas de las necesidades que tenemos, el alimento, el sustento, la situación económica que tal vez hay en casa, la enfermedad, muchas cosas que son de este mundo, que no están mal y que realmente sí nos preocupan y nos afectan y Dios desea saberlos, pero muchas veces también se nos olvida cuán importante es tener peticiones espirituales y es justamente lo que aquí está pidiendo. Está pidiendo por perdón y está arrepintiéndose en lo que está diciendo. A lo que voy es en el modelo que está colocando el Señor Jesús. No digo que Él esté pidiendo perdón por pecados porque Él no pecó y no peca. Él es santo. Pero a lo que voy es que en el ejemplo que nos está dando a nosotros, realmente nos dice, pidan perdón en sus oraciones, arrepiéntanse de sus pecados en sus oraciones. Y Dios, ¿qué nos dice? Nosotros perdonamos a todos los que nos deben. ¿Y qué garantía tenemos que Dios también nos va a perdonar? Pero muchas veces se nos olvida en nuestras oraciones lo importante que es exponer también en oración el arrepentimiento y los pecados que hemos cometido. Porque Dios desea perdonarnos, pero también desea que nosotros lo expongamos ante Él en arrepentimiento, porque el arrepentimiento se trata de eso. Y dice la segunda parte del versículo 4, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y esto va relacionado con el punto número 7, que es que nosotros debemos pedir protección espiritual. Dice que nos libre de tentación, perdón, no nos metas en tentación y líbranos del mal. Muchas veces pedimos por protección física y está bien, pero pocas veces pedimos por protección espiritual. Y eso pasa muchas veces porque nos cuesta tal vez ser conscientes de lo importante que es la protección espiritual de parte de Dios y de lo expuestos que estamos como creyentes a ser atacados por el diablo, por la carne, por el mundo y todos los enemigos que podemos tener. Entonces, la invitación es también a que incluyamos en nuestras oraciones esa protección espiritual, que el Señor, que Dios nos libre de esas tentaciones que podemos tener y que trabaje esa parte que nos está afectando en nosotros, porque realmente es el deseo de Él hacerlo, pero debemos pedirlo en oración, porque finalmente Dios es el único que va a poder librarnos de todas estas cosas. Y ya por último tenemos 3 puntos que también nos hablan de cómo debemos orar. No están tal vez directamente dichos aquí en la oración modelo o Padre Nuestro, pero si nos los dice en Mateo capítulo 6 y 7. Entonces vamos a ir rápidamente a Mateo 7, 7 al 12, lo voy a leer yo. Igual pueden revisarlo en sus casas con más calma estos versículos. Y en estos pasajes nos va a hablar mucho más de la oración. Mateo 7, 7 al 12 va relacionado con el punto número 8 que dice es necesario buscar para recibir. Entonces leemos Mateo 7, 7 al 8, 7 al 12, perdón. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Aquí no nos está diciendo que todo lo que nosotros querramos y lo pidamos a Dios se nos va a cumplir. Como decía, no es que Dios sea un mercado
o que sea una máquina que nos va a dar todo lo que queremos. No, pero sí nos dice, en este caso, el Señor Jesucristo mismo hablando de la importancia que tiene buscar y pedir en oración. Pidamos bendiciones espirituales, pidamos que Dios nos llene de sabiduría, pidamos paz, todas estas cosas. Y también en eso podemos pedir cosas físicas, no está mal, como decíamos. Pero que todas estas cosas que vamos a pedir sean alineadas a lo que Él desea. Que siempre que vayamos a pedir podamos también incluir en nuestra oración, Dios, que esto que te estoy pidiendo se alinee a tu voluntad, que mis peticiones se alineen a tu voluntad, porque muchas veces nuestras peticiones están muy orientadas a lo que nosotros como humanos queremos y nos olvidamos de cuán importante es pedir conforme a lo que Él desea de nosotros y para nosotros. Pero tenemos una garantía preciosa, que Dios, nuestro Padre que está en los cielos, que es bueno, nos va a dar lo que pidamos si pedimos conforme a su voluntad. El punto número 9 va relacionado con Mateo 6, 5 al 6, una hoja atrás. Mateo 6, 5 al 6, que nos dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. La oración debe hacerse con humildad, no para ser vistas, no para que los demás digan como que, uy, qué lindo ora, sino para que realmente podamos estar en intimidad con Dios. El objetivo de la oración ni siquiera somos nosotras mismas, es Dios. Es que podamos alabarle y honrarle a Él. Y cuando entendemos eso, podemos entrar en lo secreto, podemos entrar en nuestra habitación, podemos entrar en un lugar especial a orar y vamos a sentirnos tranquilas y Dios va a recibir esa oración eh, agradado de lo que estamos haciendo. Pero si lo hacemos con ego, si lo hacemos con vanagloria, como dice, que oraban los hipócritas, que oraban en el pie de las sinagogas, que les encantaba estar en las esquinas orando para que los vieran, eh, el objetivo de ellos era ser vistos, que no sea el de nosotras, chicas, sino que realmente podamos ver y entender que el objetivo de la oración es estar en intimidad con Dios. Y por eso la invitación y otra cosa, cómo debemos orar, entrar en lo secreto, entrar en un lugar especial con Dios en intimidad y poder orar. Y ya por último, Mateo 6, 7 y 8, los dos versículos siguientes nos dice: y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que con su palabrería serán oídos. No os hagáis así, pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros las pidáis. Y ese es precisamente el asunto del Padre Nuestro, como le llaman, o la oración modelo, que se ha convertido en un rezo, que se ha convertido en una repetición continua. Y nos olvidamos de hablar con Dios y tener ese tiempo especial de oración, hablando desde lo profundo de nosotros, desde nuestro corazón, con sinceridad y con sencillez, porque así debe ser la oración. Entonces, ¿cómo debemos orar? No con rezos ni repeticiones vanas, sino realmente con sinceridad de corazón y con humildad. Y dice vanas repeticiones. Puede que a veces repitamos y no está mal. No estoy diciendo con esto que si ya hoy le dijimos una petición a Dios no podemos volver a decírselas, no, sino que realmente no sean vanas. Es decir, cosas triviales, cosas que no van a tener fundamento ni de pronto beneficio espiritual. Entonces, esos son los puntos que queremos compartirles, chicas. Y ojalá el Señor nos ayude a poder aprender a orar como Él desea que lo hagamos y también a poder entender bajo su voluntad qué es lo que Él desea de nosotras en la oración. Y pedir específicamente cada vez que vayamos a orar para que el Espíritu Santo nos guíe. Realmente ser guiadas por el Espíritu Santo nos va a llevar a oraciones más profundas y vamos a poder realmente experimentar una intimidad con Dios que muy probablemente hasta ahora no la hemos experimentado y que Él desea tenerla con nosotros. Entonces, eso es lo que queríamos compartirles hoy. Esperamos que realmente haya sido mucha bendición, que hayamos podido aprender y que la palabra de Dios haya hablado a nuestros corazones. Que el Señor les bendiga y que, bueno, podamos continuar en oración, podamos seguir unidas y que realmente el Señor nos ayude a orar cada vez